El 1 de julio es el día del arquitecta argentino y argentina. Ahora con el tema de género le agregamos sí. Arquitecta y arquitecto. En ese congreso, en 1996, la Unión Internacional de Arquitectos derivó el festejo del Día Internacional del Arquitecto al primer lunes de octubre, que coincide con el Día del Hábitat Humano. La Federación Argentina decidió conservar el 1 de julio, como veníamos hasta ese momento, el Día del Arquitecto. En general, en Latinoamérica, la mayoría de los países tienen días distintos de festejos. Nosotros los festejamos el 1 de julio. O sea, eso se decidió en un congreso. ¿A raíz de que cuál fue el motivo que fuera esa fecha? En realidad es un día donde es un día de reflexión, de discusión, de reconocimiento de lo que es la profesión de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, como lo tienen también otras profesiones. Sí, muchas. Hoy el 27 de junio, es el Día del Empleado Público a nivel nacional. La provincia lo hace el primer viernes de diciembre. Es decir, también hay, varias fechas de empleado público. El motivo del empleado público tiene que ver con los procesos de agremiación que tuvieron a nivel nacional. Es lo que yo estoy preguntando, ¿por qué se elige esa fecha en los arquitectos? Es una fecha que se viene festejando hace mucho tiempo, de los primeros congresos de los primeros congresos que se hicieron de arquitectos a nivel mundial. Ajá. O sea, por congresos. Sí. Ajá. Y entonces, ¿desde qué año? ¿El 96? ¿Y antes? No, esto viene de hace mucho tiempo, pero esta fecha se ratifica en el 96 cuando se decide otro día para el Día del Arquitecto mundialmente festejado. Nosotros ratificamos la fecha del 1 de julio. Ajá. Qué interesante, una profesión que debe ser una de las profesiones más antiguas del arquitecto, porque es decir, uno que es... Yo no soy una estudiosa en el tema, pero se habla de los arquitectos desde las pirámides de Egipto, ya estaban los arquitectos y antes también. Digo que es una profesión milenaria. Es una profesión muy antigua, es una de las más antiguas, es cierto. Más que una profesión, una actividad. El hombre siempre construyó su hábitat y lo construyó con sus herramientas, con su tecnología, con sus formas adecuadas a su momento, ¿no es cierto? Y a la evolución de la cultura. Pero el hombre siempre construyó el hábitat y por eso digo, más que una profesión milenaria, es una actividad milenaria que es intrínseca a la evolución del hombre. Sí, a la vida y al hábitat del hombre. Inclusive si vos vas a China, y que es una cultura de 4.500 años, y visitar la ciudad prohibida, eso fue hecho como una creación de arquitectura. Posiblemente no se llamara arquitectos, sino eran constructores, en su momento fueron ingenieros, y se fue creando esta profesión ligada a las artes, y muy comprometida con... Sí, qué curioso, viste que se está cumpliendo en este mes 100 años de la Bauhaus. Que entre paréntesis hay una exposición en el Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires, que es interesante para el que le guste la arquitectura o le guste las artes, puede ir a visitarlo. El museo, además, el Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires es una casona hermosa. Con esto de que la segunda revolución, que fue a través de la Bauhaus, con la creación del hombre nuevo y incorporar la arquitectura como la artesanía. O sea, el arquitecto era hacedor y una cosmovisión, una filosofía mucho más integrativa e inclusiva con respecto a lo que se venía haciendo, que no era una mera construcción, sino que además representaba esto que venimos hablando, el hábitat. Y aparte te introduce el concepto de que los objetos de uso diario también son objeto de diseño. Ah, sí, también. Es muy importante eso, ¿no? Fue un gran salto cualitativo.
Entonces, ¿Vos sabés y además, bueno, está ese tema de que la arquitectura no es solamente un arte, sino que también involucra la técnica y la racionalidad en los procesos. Y además la filosofía de esto del hombre nuevo, que digamos da otra visión, que no es solamente la construcción o adherir a una forma constructiva, nuevos materiales o que los objetos sean de diseño, sino que provoca una filosofía que aún hoy todavía muchas de sus cosas siguen vigentes, ¿o no? Sí, sí, es importante y esa muestra va a ser, creo que hay que verla, Sí. que verla, recorrerla y además es un hito en la historia de todo lo que es. De la evolución de arquitectura. Hace 2 años, el arquitecto Floriani, actual rector de la UNR, firmó y está todo preparado, está demorado, por eso cuando hablabas del tema de diseño, en arquitectura se va a dar diseño industrial, no la han podido implementar todavía por una cuestión de costos, pero como hablaba de diseño, digo, ahora entiendo por qué integran diseño industrial ahí a la Facultad de Arquitectura. Sí. No sé si es exactamente una cuestión de costos, también había un tema de incumbencias ahí que creo que ahora se está resolviendo. Sí, va a arrancar a lo mejor el año que viene, arranca, me parece. Incumbencias que estaban como superpuestas o reservadas, actividades reservadas, un tema que justamente en este momento se está tratando mucho. Sí, también hace años que funciona también la Escuela de Diseño Gráfico. Yo me acuerdo ya en el 80 estaba Quique Fellner, había iniciado esa escuela que estaba como adjunta, es decir, no estaba integrada en la facultad, pero todo lo que fuera diseño se iba integrando poco a poco y integran esto de industrial, es interesantísimo, porque justamente una de las cuestiones de las Bauhaus fue los diseños industriales, que como el objeto es también motivo de diseño, surgió de la Bauhaus con el diseño industrial, ¿o no? Exacto, sí. Sí, es una parte más. Nosotros en realidad lo que aspiramos es a un arquitecto. La disciplina es muy amplia y muy compleja. Lo que aspiramos a lo estructural de un arquitecto, que sea un arquitecto comprometido con la sociedad. Con la sociedad. Que no solo diseñe el objeto, ni salga ese arquitecto para hacer la obra que va a ser premiada, la obra del objeto arquitectónico, sino que salga un arquitecto comprometido con el diseño de la ciudad y que esa obra sea parte de la ciudad y que atienda también la problemática de la construcción de las ciudades. Ahora se está discutiendo en el Consejo, se va a empezar a discutir una cosa que creo que los arquitectos tienen, porque en realidad todos los temas que se tratan en algún momento tienen incumbencia los arquitectos. Ahora se va a empezar a tratar, y ya volvemos al tema del Día del Arquitecto, el tema de la noche, el tema de la sonorización de los locales y demás. ¿Eso tiene que ver, digamos, también le corresponde al área de la arquitectura? No exactamente, ni precisamente. Perdón, yo pregunto desde el desconocimiento. No, hay determinados requerimientos que la arquitectura, claro, hay requerimientos que la arquitectura atiende y hay otros que en realidad involucran muchas disciplinas y precisamente estamos entrenados para trabajar interdisciplinariamente. Bueno. Sí. Sí, bueno, ese entrenamiento. Y voy a volver un poco con lo que venimos hablando y Marta puso el acento, que este micro siempre viene hablando del tema del arquitecto comprometido con su realidad, con su época y con su medio, ¿no? Cuando uno habla de la formación del arquitecto, y vos hablaste de que es el arquitecto que el estudiante piensa que va a ser el gran arquitecto, la gran obra, y que cuando pone los ejercicios, por lo menos yo recuerdo los ejercicios para poder avanzar en nuestra profesión de diseño y hábitat y urbanismo, terminan poniendo ejemplos que son totalmente fuera de la realidad, con requerimientos totalmente fuera de la realidad, obviamente muy fuera de las necesidades del entorno en que estamos viviendo.
¿Qué falta? ¿Por qué eso en arquitectura? Cuando nosotros en esa época decíamos, ¿por qué nos ponen estos requerimientos que están tan fuera de la realidad? Dice, porque es necesario aprender a diseñar, más que aprender a realizar el hábitat. ¿Por qué sigue, continúa con esta metodología en la facultad? ¿Vos crees que es así? Por lo menos yo recuerdo que así esta mañana estuve con algunos arquitectos muy jóvenes que dicen que está muy desenfocado con la realidad, que buscan en las páginas del colegio justamente cómo poder reinsertarse en esta realidad. Lo que pasa es que, bueno, yo soy docente en la facultad. Ah. Sí, pero de todos modos te digo, la facultad forma disciplinariamente, y es cierto, luego la disciplina en su ejercicio tiene un montón de otras facetas y complejidades. Uh-huh. Pero lo que nosotros creemos es que hay que estar formado para atender esas complejidades independientemente de los contextos, ¿viste? No formamos para un contexto en particular, formamos personas que resuelven problemas según un contexto determinado y según una problemática determinada. La resolución de problemas es, creo que, lo que más requiere de la formación. En la formación, se requiere de la formación. Ajá. Marta. No, esto que vos decís siempre se plantea entre lo que es la academia y las entidades profesionales y el vacío que hay entre la formación y el ejercicio profesional. Yo creo que no se le puede pedir todo a la academia. Indudablemente la práctica profesional es algo concreto y donde el arquitecto se inserta laboralmente para desarrollar todos los conocimientos que de alguna manera los tiene incorporados en una manera generalista. Una vez que se recibe, sí es cierto que hay un vacío porque sale de estar en determinadas circunstancias y pasar al mundo real donde va a llevar a poner en práctica todos esos conocimientos. Si la facultad pasó por muchos procesos. Yo, por ejemplo, empecé estudiando con el taller total y en la época del proceso cambian los planes de estudios y indudablemente fue totalmente distinto. Sí, yo estoy en el proceso. Y me recibí con una orientación que fue diseño urbano y había otra orientación que era edificios especiales. Después volvieron a cambiar los planes de estudios y hoy las facultades acreditan con determinados conocimientos, inclusive hoy está en discusión todo ese tema por todo lo que estuvimos discutiendo anteriormente sobre alcances de título, actividades reservadas, cómo acreditan las facultades. Pero siempre pensamos que esa formación generalista que tenemos los arquitectos era muy valioso porque te abre las puertas a muchos caminos que vos podés desarrollar en la profesión. Indudablemente un recién recibido es muy factible que no va a poder diseñar solo ni un hospital ni ningún edificio complejo, va a necesitar de lo interdisciplinario y posiblemente de alguien con experiencia. Lo mismo pasa en la planificación, lo vas aprendiendo en la práctica. Nosotros lo que tenemos, y que yo ya lo he mencionado, es muy poca representatividad en los consejos directivos, como para llevar la voz del graduado, que teóricamente va a representar lo que hace al ejercicio profesional, que es lo que nosotros podemos ir detectando dentro de las entidades profesionales. La disciplina sigue desarrollándose en la vida profesional y el colegio ayuda a eso. El colegio no es solo el contralor de la matrícula, que si bien esa es la función principal que le dé el Estado, sino también en ese proceso de ejercicio profesional el desarrollo de la disciplina y de ir viendo los caminos dentro de la realidad donde puede apuntalar a ese arquitecto. Y después está toda la formación de posgrado. Nosotros, por ejemplo, creamos un instituto de formación permanente porque creemos que la formación no se termina nunca. Porque mientras estás en ejercicio de tu profesión, permanentemente tenés que ir
actualizándote, estudiando, viendo. Todo es un proceso muy, muy modificable. Las mismas ciudades son artefactos, organismos que se van cambiando permanentemente. Las localidades nosotros mismos lo vemos, cuando vamos y hacemos un convenio con un intendente por un tema determinado, estructuralmente lo que hace al cumplimiento de la ley colegial, la gestión no termina y es permanente. Cambia el intendente, tenemos que volver a hablar, cambian los actores y permanentemente vamos manteniendo ese contacto de gestión. Lo que sí creemos que los proyectos siempre hay que institucionalizarlos, que sean cuestiones de estados. Hay temas que tienen que ser cuestiones de estado y aún cambien las autoridades, tengan continuidad. Sí, adelante, arquitecta. Hablando de, cuando Marta hablaba de los intendentes, te digo, no tengo una idea de lo que ha cambiado, no en las grandes ciudades, sino en la ciudad del interior de la provincia, la relación con las autoridades y todo eso, a raíz de que en todas las localidades hay arquitectos que establecen los nexos con esas autoridades. Yo estoy hablando de hace mucho tiempo, pero cuando se recorría el territorio, había en determinadas épocas gente que desconocía totalmente la importancia de la planificación, o la importancia de que haya un profesional a cargo de lo que se construía en su localidad. Había localidades que no tenían reglamentadas ni las ochavas. Y a raíz de que los arquitectos se han ido instalando en todo el territorio y han ido ejerciendo su actividad y además vinculándose con los poderes públicos, eso ha cambiado muchísimo. Ahora los interlocutores son otros. Nosotros vamos ahora a las distintas localidades, y tenemos establecidos convenios, establecemos también formas de presentación de planos online y todo eso, pero porque hemos logrado todo eso porque los mismos arquitectos de las localidades nos han hecho el nexo. Claro. Con la institución y con la sociedad. Vos sabés que yo siempre admiro realmente, y es una cuestión, por ejemplo, una profesión que obviamente tiene muy claro todo, es la del abogado. Si vos no sos abogado, no podés litigar. Digo, yo soy licenciada en comunicación social, quiero litigar en el tribunal. No te podés representar. No te podés, es decir, podés representar, siempre tenés que tener el patrocinio. Digo, es a donde las profesiones la gente tiene que entender que si no tiene un arquitecto no puede construir. Sí, bueno, eso es otra película. Bueno, pero a ver, sí, digo, sí. si vos no sos médico, no podés operar. No. Bueno, pero mira, es la especificidad de cada profesión. Hay dos costados en este problema. Es cierto, legalmente, que si no tenés un arquitecto no podés construir. Pero además, la gente va asumiendo que es importante por muchas otras razones, no claro. solamente porque es obligatorio. Es importante porque le agrega calidad de vida, le agrega un montón de no solamente de cualidades, sino además de racionalidad del proyecto. O sea, que en este caso lo más importante no es que se sientan obligados, lo importante es que sientan la necesidad, porque es realmente lo que obtienen es un buen servicio. Sí, un salto de calidad. Exacto. ¿No? Sí, de todas formas, yo creo que está bien, los arquitectos en el territorio han hecho el nexo, pero insisto, el colegio en estos últimos años ha hecho un gran esfuerzo. Si uno ve la página del colegio, tanto la provincial como los distintos distritos, la actividad que desarrolla para sus matriculados y para, digamos, la comunidad es excepcional, porque años anteriores uno encontraba las cosas más básicas, las respuestas más urgentes, como... por ejemplo, determina un honorario o la matrícula. Pero hoy vemos que el colegio toma esa, no es una carga, sino para sí, esa necesidad de construir el hábitat desde una razón social. Y eso se nota en la página. Creo que estas últimas gestiones han hecho un gran esfuerzo y que eso debe llegar más a los profesionales. Hay muchos profesionales todavía que desconocen ese lugar y no recurren,
pero hay muchos otros que a través de eso han avanzado, sobre todo en el Instituto de Formación, que se lo tiene muy en cuenta. Sí, también hay que remarcar que el Estado también tomó conciencia del tema de la planificación. No ha sido un país que se ha caracterizado por planificar. Esto es una cuestión de estos últimos años y donde el mismo Estado toma el compromiso y organiza distintos organismos y inclusive convoca al colegio. A nosotros nos ha costado mucho ser convocados por el Estado como órgano de consulta y de participación en el tema de la planificación. En esto se ha avanzado, pero todavía falta mucho, porque en realidad la mayoría de las ciudades se han construido sin ser planificadas y sin participación de profesionales en general, no solo de arquitectos. Se necesita una participación interdisciplinaria. Y lo vemos en muchas ciudades, inclusive del área metropolitana, que han crecido y han crecido sin planificación y hoy hay algunos problemas que han sido graves. Chicas, cuéntenme el viernes. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Eso es lo que a vos más te interesa. Pero por supuesto, primero que sea viernes, eso es fundamental. Que va a venir mi compañero Luisito Suchi a las 6 de la mañana, que se está curando de la varicela. Ah, sí, entonces ya le dije, vení con los granitos, vení con una escafandra, pero tenés que venir vos. ¿Qué vamos a hacer el día? El Día del Arquitecto lo festejan en todos los distritos, te diría en todo el país. Y acá en Rosario particularmente siempre nos reunimos. El año pasado, por ejemplo, lo festejamos en la peatonal, repartiendo afiches. Hoy salude un arquitecto, contándole lo que hacemos los arquitectos. Hicimos una exposición al aire libre. Este año lo vamos a festejar con una fiesta en el Centro de Arquitectura, como dijimos al principio, en Córdoba 950. Nos vamos a reunir, vamos a brindar y vamos a seguir trabajando como venimos trabajando todos los días. Bueno, pero el viernes a la noche no vamos a trabajar. Y sí. Yo no pienso ir a trabajar. Hay que ir a la fiesta. Pero obviamente, bueno, nosotros si necesitan a alguien que agarre el micrófono, acá estoy. Es obligación. Chicas, gracias como siempre y el viernes nos estamos viendo. Vamos al informativo. 3-4 minutos, señoras. Nos faltaba un saludo. Marta. No, sí, ya estamos al aire. Bueno, le quiero desear a todos los arquitectos en general de todo el país y en especial a los de la provincia de Santa Fe un feliz Día del Arquitecto, que sigamos trabajando por el bien de la sociedad y que en realidad el trabajo no nos falte porque es lo